Bueno, empezamos con este ciclo de ir conociendo un poco de literatura y sobre todo de autores de nuestra región. Pero para que sean ellos los que expliquen un poco sus obras y a quién van dirigidas y lo que van haciendo. Por eso recibimos la visita de Juan Ignacio Mercapide, que es docente y que, bueno, escribió más de un libro, pero vamos a hablar del uno en particular, que es el que nos tiene justamente y nos convoca. Se llama Ahí donde la corriente los hunde. ¿Qué tal, Juan Ignacio? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, y bueno, y tratando de explorar un poco más en la literatura de la región. Básicamente, ¿cómo puedes definir a la obra, a esta obra? Son cuentos. Son cuentos fantásticos dentro de la estructura del género. Por ahí quizá no sea yo el más indicado para hablar de mi propia obra, pero sí, se pueden definir como cuentos fantásticos en una estructura que tiene que ver con lo argumentativo, ¿no? Son cuentos por ahí, algunos son realistas, pero que tienen un cierto resquicio de irrealidad que podría ser también catalogado como cuentos fantásticos. O sea que está en ese límite, digamos, debatiéndose, realista, sí. fantástico. Es siempre un límite. Los últimos años en la literatura en general pasó a ser bastante difuso, si se quiere. Por ahí antes, hace 40, 50 años atrás, los límites estaban mucho más definidos y hoy en día se fueron achicando cada vez más, eso que terminaba encorsetando, ¿no? ¿Y buscás que sea el lector el que más o menos lo vaya determinando? Sí, claro, sí, creo que el papel del lector siempre es súper determinante, ¿no? Borges decía que siempre el papel del lector es casi tan importante como el del escritor. Claro, tal cual. Sobre todo porque de alguna manera después, en algún punto pueden interactuar, sobre todo ahora, ¿no? Por ahí no en la época de Borges, pero ahora por donde siempre encontrás una vuelta, ¿no? Se lee, se publica en redes sociales, hay comentarios. Sí, creo que la tecnología y las distintas plataformas han podido acercar más que nada no solo la obra, sino también la figura del escritor. Digo, ha dejado de ser esa persona desconocida, ¿no? Como para tomar un protagonismo o al menos un rol activo en las redes sociales. No sé si para bien o para mal, pero bueno, en realidad así es también. Digo, hoy en día uno se compra un libro de algún autor que le guste, contemporáneo, y sabe que lo puede encontrar en Facebook o en Instagram, e incluso interactuar, digo, hacer algunas preguntas y etcétera. Y cuando nos introducimos un poco más a cada uno de esos cuentos, ¿qué encontramos? ¿Por dónde va la temática? ¿En dónde hiciste eje? En realidad no hay un eje, que los una, claro, que los una. Sí, por ejemplo, uno de los cuentos trata sobre un boxeador que es secuestrado por militares en la última dictadura, un boxeador de segundo orden, si se quiere, a la sombra de lo que fue Monzón, y se ve envuelto en el campo de concentración, se ve envuelto en una especie de desfile o de antigua tragedia griega, que termina siendo, al menos para el personaje, como muy, muy desesperante. Creo que tiene que ver con eso por ahí, de buscar determinadas situaciones y tratar de encontrarle dentro del argumento el quiebre. ¿Y el resto también tienen que ver con dictaduras o con sí, por ejemplo, hay otro de los cuentos también trata sobre una desaparecida chilena, que es una historia verídica en realidad, pero bueno, a partir de un cambio de estructura, si se quiere, o de pluralidad de voces, trato de que se salga un poco de eso, pero sí, en este caso hay dos cuentos que están claramente atravesados por estos hechos terribles, ¿no? ¿Y los elegiste por alguna cuestión en particular? Como decir, bueno... Yo creo con eso que uno siempre escribe desde lo que a uno lo atraviesa. Claro. Tiene que ver con eso. En el caso de la chilena, yo viví 3 años en Chile y el tema de la dictadura es una herida
mucho más abierta que la de nosotros, porque no han existido los juicios, etcétera. Entonces, aún hoy se sigue reivindicando la terrible figura de Pinochet. Entonces, además vivía precisamente al lado de un lugar que había sido un centro clandestino de detención, así que era algo que flotaba en la atmósfera. Entonces, bueno, es inevitable. Uno escribe también desde lo que a uno lo atraviesa o desde lo que uno puede llegar a ver. También hay en uno de los cuentos sucede algo que tiene que ver con un femicidio o algo así. No quiero tampoco contar todos los argumentos, claro, pero bueno, tiene que ver con la violencia institucional y no tanto o sistémica, mejor dicho, hacia la mujer. Así que bueno, tiene que ver en realidad con eso, ¿no? Como con las cosas que a uno lo atraviesan de forma contemporánea. ¿Cómo ves el género en realidad de lo fantástico, de la fantasía? ¿Cómo lo veo? En general, digo. ¿Cómo lo veo? Y nosotros, como tipos que escribimos, al menos en Argentina, en el siglo XXI, tenemos una base que es impresionante. Primero, porque tenemos un idioma muy, muy rico. Sí. Segundo, porque en nuestra lengua y en nuestro país en particular, tuvimos de la mejor literatura en el siglo XX, de la mejor literatura mundial en el siglo XX, y precisamente fueron escritores fantásticos. Digo, nosotros desde Borges, Cortázar, ¿no? Bioy, Silvino Campo, Abelardo Castillo, digo, todos esos popes gigantescos escribieron literatura fantástica. Entonces siempre es un género que para nosotros como argentinos es inevitable, ¿no? Después se podría analizar, ¿no? las cuestiones particulares de por qué y etcétera, pero me parece que nosotros hoy, viviendo en el siglo XXI, no podemos soslayar esos monumentos que estuvieron antes que nosotros. ¿Por qué elegiste la tapa, la composición de la tapa que estamos viendo? La foto me gustó muchísimo. La foto, la verdad que me gustaba mucho. Es la fotografía de una amiga y me gustó el contraste entre el negro y el rojo. El rojo. Sí, y creo que también una pregunta que me hacías al principio tiene que ver también, o al menos desde lo simbólico, con el título. El título es un juego de palabras que nacen del epígrafe, de un verso en realidad, de Bertolt Brecht, que yo lo puse como epígrafe. Y bueno, es un juego de palabras con eso. Porque me parecía en realidad que los personajes, de alguna manera u otra, estaban embuidos en una corriente. Ahora, si se hunden o no, lo jugará el lector. Habrá que verlo. Claro, lo jugará el lector. Bueno, Juan, muchas gracias por esta primera entrevista. Por favor, gracias por invitarme. De verdad. Lo vamos a leer y después te lo vamos a criticar. Bueno, genial, por supuesto, claro, genial, me encantaría. Muy bien, muy amable. Muchas gracias por invitarme.